Sí. ¿Tú? La lluvia caía sin cesar sobre la carretera, dibujando finos hilos de agua que resbalaban sobre el parabrisas del coche. Laura miraba fijamente hacia adelante, sus manos apretando el volante con fuerza mientras el motor luchaba por avanzar entre los charcos. Marcos estaba a su lado, con el rostro un poco pálido, los ojos recorriendo nerviosos cada señal de la carretera. La noche era oscura, y las luces de los postes, cada tanto, apenas iluminaban el asfalto mojado. Habían decidido salir tarde, pensando que llegarían rápido a la casa de campo donde pasarían el fin de semana, pero el tiempo y la tormenta tenían otros planes. Laura suspiró profundamente, intentando calmar el nudo que sentía en el estómago. Creo que deberíamos detenernos un momento, dijo, sin mirarlo, con un hilo de voz que parecía más para ella misma que para Marcos. Él asintió, y sin decir palabra, giró un poco la llave para apagar el motor. El sonido de la lluvia golpeando el techo del coche era casi ensordecedor, pero de alguna manera resultaba reconfortante. Laura apoyó la frente contra el volante, cerrando los ojos unos segundos, dejando que el estrés se filtrara lentamente por su cuerpo. Marcos encendió la radio, buscando algún canal que no estuviera lleno de estática. Solo encontró canciones lentas y suaves, que parecían acompañar el ritmo de sus corazones acelerados. Laura finalmente levantó la vista y lo miró. No esperaba que fuera a llover tanto, dijo con una sonrisa pequeña, casi irónica. Él le devolvió la sonrisa, aunque sus ojos aún mostraban preocupación. Ni yo, respondió, pero creo que no hay prisa. Podemos esperar aquí hasta que pase la lluvia. El tiempo parecía detenerse mientras la tormenta arreciaba. Laura sentía que cada gota que golpeaba el techo del coche era un recordatorio de lo frágiles que eran frente a la naturaleza. Miró a Marcos, notando cómo su expresión intentaba transmitir calma, pero sus dedos tamborileaban sobre la palanca de cambio sin cesar. Se sentaron en silencio, dejando que la lluvia llenara el espacio entre ellos. Había algo extraño en estar tan cerca de alguien, compartiendo un mismo techo de metal mientras afuera el mundo parecía imposible de controlar. Pasaron unos minutos que parecieron horas. Laura comenzó a sentir frío, y Marcos se dio cuenta de que había dejado la ventana entreabierta por error. La cerró y encendió la calefacción, mientras un olor a lluvia y tierra mojada entraba por las rendijas del coche. Al menos estamos secos, murmuró Laura, y aunque la frase parecía simple, llevaba un alivio profundo. Marcos la miró y asintió. Sí, eso es lo importante. A medida que avanzaba la noche, la conversación comenzó a fluir de manera más natural. Hablaban de cosas pequeñas, recuerdos de la infancia, anécdotas de amigos, hasta detalles de la oficina que parecían insignificantes pero que, en ese momento, llenaban de vida el espacio cerrado. Laura notó que, a pesar del miedo y la incomodidad, había algo cálido en aquella cercanía forzada. Sentía que conocía a Marcos de una manera diferente, viendo cómo reaccionaba frente a lo inesperado, cómo se adaptaba, cómo trataba de cuidar de ella incluso en una situación incómoda. El coche, con sus luces interiores encendidas, se convirtió en un refugio diminuto. Marcos sacó una manta del maletero y se la pasó a Laura. Para que no tengas frío, dijo. Ella la tomó, agradecida, y se cubrió. La sensación de calor junto a la suya le hizo sentir una mezcla de alivio y ternura. Se acomodaron, intentando encontrar una posición cómoda entre los asientos. Era imposible estar completamente cómodos, pero la cercanía y la necesidad de mantenerse juntos ante la tormenta creaba un ambiente de complicidad que antes no habían explorado. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a escuchar los sonidos de la carretera que parecía vacía. Solo el rugido lejano de algún camión interrumpía la constante lluvia. Laura apoyó la cabeza en el hombro de Marcos, y él, instintivamente, rodeó su espalda con el brazo. Se quedaron así, en silencio, pero el silencio no era incómodo, por el contrario, parecía llenarse de una calma inesperada, de un entendimiento tácito que no necesitaba palabras. En un momento, Laura rompió el silencio.
Nunca pensé que pasar una noche en un coche pudiera sentirse así, dijo, con un suspiro que mezclaba risa y resignación. Marcos la miró, y sus ojos reflejaban la misma mezcla de sentimientos. Sí, es raro. Pero creo que hay algo especial en esto, ¿no crees? Ella asintió, sonriendo levemente. Especial, sí, diferente. Las horas seguían pasando lentamente, y la lluvia comenzó a disminuir. Podían notar cómo la carretera poco a poco se aclaraba con la luz de la luna reflejada entre las nubes. Laura y Marcos se sentían cansados, con los músculos rígidos y los ojos pesados, pero no podían dormirse completamente. Había algo en la situación que los mantenía alerta, la incertidumbre del viaje, la incomodidad del espacio, pero también una sensación de seguridad que solo tenían juntos. Hacia la madrugada, comenzaron a reírse de las pequeñas cosas. Marcos imitaba la voz de los locutores de la radio, y Laura hacía gestos exagerados mientras contaba una historia de su infancia. La risa llenaba el coche de una calidez que parecía contradecir la fría noche afuera. Se sentían extrañamente libres, alejados de todas las expectativas y responsabilidades que normalmente llenaban sus días. Era solo ellos, la lluvia y un coche detenido en medio de la carretera. Finalmente, la lluvia cesó por completo. Laura miró por la ventana, viendo cómo los charcos reflejaban la luz de la luna. La carretera estaba mojada pero silenciosa. Marcos encendió el motor nuevamente, y el rugido del coche rompió la quietud de la madrugada. «Parece que podemos seguir», dijo él. Laura asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nostalgia por lo que acababan de vivir. Sabían que la noche había sido larga, incómoda y cansadora, pero también habían descubierto una nueva cercanía, un vínculo silencioso que solo podía surgir de momentos inesperados como aquel. Mientras avanzaban lentamente por la carretera, Laura y Marcos se sentían extrañamente agradecidos por la tormenta. Habían pasado juntos una noche que nunca olvidarían, y aunque no había sido fácil, habían aprendido a depender uno del otro, a apoyarse en el silencio y en las pequeñas acciones que mostraban cuidado y amor. Cada kilómetro recorrido parecía borrar un poco del estrés y la ansiedad, reemplazándolo por una sensación de paz y complicidad que solo la experiencia compartida podía generar. El cielo comenzaba a aclararse muy lentamente. La noche aún no se marchaba del todo, pero el primer tono gris del amanecer se colaba entre las nubes, como una promesa silenciosa de que la tormenta había terminado. Laura observaba por la ventana del coche, dejando que su mente se perdiera unos segundos en el paisaje húmedo y brillante. La carretera parecía más amigable ahora, menos peligrosa, aunque todavía había charcos que reflejaban la luz tenue del cielo. Marcos seguía conduciendo despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco despertara de nuevo a la tormenta. Sus manos estaban firmes en el volante, pero su rostro mostraba un claro cansancio. Los ojos le pesaban y a veces parpadeaba con insistencia, para no dejarse vencer por el sueño. Laura lo notó y apoyó su mano suavemente sobre su brazo. «¿Quieres que conduzca yo un rato?», preguntó ella con una mezcla de preocupación y cariño. Marcos negó con una pequeña sonrisa, aunque sabía que estaba agotado. «No te preocupes. En cuanto encontremos una gasolinera nos detenemos, tomamos algo caliente y descansamos un poco», respondió él. Su voz sonaba ronca, como si el cansancio hubiera teñido también sus palabras. Laura asintió en silencio. Ambos necesitaban un descanso, un lugar donde estirar las piernas, donde sentir que el viaje volvía a tener un rumbo claro. Aunque el coche había sido un refugio inesperado durante la noche, ahora se sentía pequeño y demasiado estrecho. Después de un par de kilómetros avanzando lentamente, divisaron a lo lejos un letrero iluminado. No era muy grande, pero era suficiente para alegrar el corazón de ambos. Una gasolinera y un pequeño restaurante al lado. Laura se enderezó en el asiento, como si de pronto toda la energía volviera a su cuerpo. «Ahí mira, podemos parar ahí», dijo con una emoción que Marcos pudo sentir como un golpe de aire fresco. Él asintió sin decir nada y aceleró un poco más. Al llegar, el olor a tierra mojada mezclado con café recién hecho los envolvió de inmediato.
Las luces cálidas del restaurante invitaban a entrar, a refugiarse no solo del clima sino del cansancio acumulado. Laura se bajó del coche y estiró los brazos hacia arriba, sintiendo como la sangre volvían a sus músculos. Marcos hizo lo mismo y ambos se miraron con una sonrisa cómplice. Habían sobrevivido a la tormenta. Entraron al lugar, donde solo había un par de personas más, un camionero dormido sobre la mesa y una mujer que limpiaba el mostrador con gesto aburrido. La camarera los saludó con una sonrisa amable y les indicó que podían sentarse donde quisieran. Eligieron una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver su coche reposando aún bajo gotitas que seguían cayendo de los árboles. Pidieron café, pan tostado y algo de fruta. La primera taza caliente fue como un abrazo en medio de la madrugada. Marcos tomó un sorbo y se dejó caer contra el respaldo del asiento, cerrando los ojos con alivio. Laura lo observó y sintió una ternura que le apretó el pecho. «Has estado conduciendo toda la noche», dijo ella en voz baja, pero con un cariño evidente. «Tenía que asegurarme de que estuvieras bien», respondió él, abriendo los ojos y mirándola con sinceridad. Las palabras le llegaron a Laura de una manera distinta. Llevaban años casados, compartiendo días buenos y otros no tan buenos, pero momentos como aquel le recordaban porque estaban juntos. No era solo amor, era apoyo, compañía en lo inesperado, en lo incómodo, en lo que nadie planea. Mientras desayunaban, comenzaron a hablar sobre el plan del fin de semana. La casa de campo estaba aún a unas horas de distancia. El cielo se veía despejado ahora, pero ambos sabían que la noche había dejado un cansancio difícil de ignorar. Marcos propuso que, después de descansar un rato en el coche, podrían decidir si continuar o regresar a casa. ¿Te decepcionaría si no llegamos?, preguntó él, un poco inseguro. Laura lo miró con calma y negó suavemente. No es el lugar lo que importa. A veces los mejores recuerdos pasan cuando nada sale como esperabas, dijo con una sonrisa sincera. Marcos la miró en silencio unos segundos. Era verdad. A pesar del cansancio, sentía que esa noche había sido importante. Que algo se había fortalecido entre ellos. Ya veremos, respondió finalmente. Al terminar de desayunar, regresaron al coche para descansar un poco antes de seguir la ruta. El asiento se sentía más cómodo ahora que sabían que no había lluvia acechando del otro lado del cristal. Marcos decidió recostarse en el asiento del conductor y cerrar los ojos. Laura, en cambio, se quedó mirando por la ventana, recordando cada detalle de la noche pasada. A los pocos minutos, él se quedó dormido. Laura lo observó con cariño, notando cómo su respiración se hacía lenta y tranquila. Se acercó un poco más y con la punta de los dedos acarició su brazo. Sentía un agradecimiento profundo por tenerlo a su lado en esa aventura inesperada. Cuando el sol comenzó a elevarse, Laura decidió que era hora de reanudar el viaje. Tocó suavemente el hombro de Marcos, quien abrió los ojos despacio, aún envuelto en la neblina del sueño. ¿Seguimos?, preguntó ella. Marcos respiró hondo y se incorporó. Sí, sigamos. Mientras salían de la gasolinera, el paisaje parecía completamente distinto. Lo que hacía unas horas había sido oscuro y hostil ahora se presentaba como un camino luminoso rodeado de árboles frescos y montañas que aparecían a lo lejos. Ambos se sintieron renovados, como si el día hubiera comenzado solo para ellos. El viaje continuó entre conversaciones suaves y silencios cómodos. Hablaron del pasado, de sueños que habían dejado guardados en algún cajón de la vida diaria. También hablaron de lo que querían para los próximos años. Era como si la tormenta les hubiera abierto una puerta a conversaciones que nunca antes se habían permitido. En cierto momento, Laura sacó su teléfono para ver cuánto faltaba para llegar. Sonrió cuando vio el mapa. «Estamos a menos de una hora», anunció con entusiasmo. Marcos asintió y, sin darse cuenta, aceleró un poco más. La idea de llegar después de todo lo que habían vivido los llenaba de una emoción tranquila, como si el destino fuera un premio pequeño pero bien merecido. Sin embargo, la vida tiene esa costumbre de cambiar los planes sin pedir permiso.
A unos 20 minutos de su destino, el coche comenzó a hacer un ruido extraño. Un golpeteo metálico, breve pero claro. Marcos frunció el ceño, bajó la velocidad y miró el tablero. Nada parecía estar fuera de lugar, pero el ruido volvió, más fuerte esta vez. Laura sintió un escalofrío de preocupación. ¿Qué es eso?, preguntó con voz tensa. No lo sé, pero será mejor que nos detengamos antes de que sea peor, respondió Marcos, intentando no alarmarla. Cuando el coche se detuvo en un pequeño arcén rodeado de árboles, Marcos bajó y abrió el capó. Laura lo siguió y el aire frío de la mañana les golpeó el rostro. El motor despedía un olor extraño y una ligera columna de humo comenzaba a elevarse. Marcos se pasó la mano por el cabello, frustrado. «Esto no puede estar pasando otra vez detenidos», murmuró. Laura tragó saliva, pero se obligó a mantenerse tranquila. Se acercó y puso una mano sobre el brazo de Marcos. «No importa dónde estemos. Mientras estemos juntos, encontraremos la solución». Él la miró con cansancio y admiración, como si sus palabras fueran una fuerza que no sabía que necesitaba. La mañana estaba completamente despejada, pero ahora la incertidumbre volvía a rodearlos. El viaje que parecía encaminarse hacia un final tranquilo, volvía a tomar un rumbo inesperado. Y aunque no lo sabían todavía, ese nuevo obstáculo les enseñaría más sobre ellos mismos que cualquier destino al que pudieran llegar. El humo que salía del motor era una señal clara de que el viaje no continuaría tan pronto como ellos esperaban. Marcos cerró el capó con un suspiro largo, cargado de frustración y cansancio. Laura observó el coche como si pudiera dialogar con él, como si quisiera convencerlo de que resistiera un poco más. La carretera donde habían quedado varados estaba casi desierta, solo acompañada por los árboles que se mecían suavemente con el viento. El sol ya había subido lo suficiente como para iluminarlo todo, pero el brillo no disipaba la preocupación que empezaba a llenar el ambiente. ¿Crees que se pueda arreglar aquí?, preguntó Laura con una esperanza tímida. No lo sé, respondió Marcos, rascándose la nuca. Tengo la caja de herramientas, puedo revisar algunas cosas, pero creo que esto va más allá de lo que puedo hacer solo. La tensión en su voz era evidente. Marcos siempre había querido ser quien resolviera los problemas, quien mantuviera todo en orden para que Laura nunca tuviera que preocuparse. Pero esa mañana se sentía pequeño frente a una situación que ya no controlaba. Laura decidió cambiar el enfoque. Sacó su móvil y revisó si tenía señal. Por suerte, había algunas barras de conexión, débiles pero suficientes. Voy a llamar a la asistencia en carretera, dijo, intentando que su voz sonara ligera, como si se tratara de un trámite simple y sin importancia. Marcos asintió, aunque sabía que el tiempo de espera podría ser largo, allí en medio de la nada. Mientras Laura hacía la llamada, él volvió a mirar el motor, como si tal vez con una segunda mirada pudiera descubrir un milagro escondido entre las piezas quemadas. Pero no lo había. Su cuerpo le pedía descanso y su mente solo pensaba en cómo Laura estaría sintiéndose realmente, detrás de esa calma que intentaba mostrar. Cuando ella terminó la llamada, se acercó y se sentó en la parte delantera del coche, dejando que sus pies colgaran libremente. Marcos se sentó junto a ella. El viento movía los cabellos de Laura hacia su rostro y ella los apartaba sin pensar. Hubo un momento en que los dos se quedaron mirando el camino vacío frente a ellos, como si esperaran ver llegar a alguien de la nada. «Llegarán en 1 hora, más o menos», dijo ella al fin. 1 hora. Tal vez más. Una espera que se sumaba a la noche larga que ya llevaban encima. Pero había algo diferente en esta espera. A pesar del cansancio, a pesar del coche averiado y del retraso, no estaban en medio de una tormenta ni en la oscuridad. La luz del día traía una calma suave que invitaba a respirar sin miedo. Marcos dejó caer la cabeza hacia atrás, mirando el cielo completamente despejado ahora. «Todo esto ha sido una locura, ¿no?», comentó con una risa que salió casi por accidente. Laura sonrió. «Sí, pero una locura que recordaremos siempre». Marcos la miró, y sus ojos reflejaron un cariño profundo,
Ese tipo de cariño que se forma cuando dos personas atraviesan juntos un momento difícil y lo convierten en parte de su historia. El tiempo comenzó a pasar más lento. Para distraerse, Laura propuso dar un pequeño paseo por los alrededores mientras esperaban. Marcos aceptó, buscando también alejarse de la frustración que le provocaba ver el coche detenido. Caminaron por el borde de la carretera, sintiendo las piedras crujir bajo cada paso. A los pocos metros encontraron un camino estrecho que se internaba en el bosque. No parecía peligroso, solo un sendero entre árboles altos que dejaban pasar rayos de luz como si fuesen pequeñas puertas al cielo. «Vamos por ahí», dijo Laura, con curiosidad en los ojos. Marcos dudó un segundo. Siempre había sido más cuidadoso, más de medir antes de actuar. Pero esa mañana, después de haber sobrevivido a la tormenta y haber compartido tantas emociones, decidió seguirla sin cuestionar. «Está bien, vamos». El bosque olía a hojas mojadas, como si la tormenta aún siguiera viva entre los troncos. Caminaron despacio, sintiendo la paz del lugar. Ningún coche, ninguna prisa, ningún ruido más que el canto de algunos pájaros y el murmullo suave del viento. Laura respiró hondo y cerró los ojos un instante. ¿No sientes que todo parece más claro hoy? Como si la vida quisiera decirnos algo, dijo de repente. Marcos levantó una ceja, curioso. ¿Cómo qué? Ella se encogió de hombros, sin dejar de sonreír. Que a veces necesitamos detenernos para ver lo que importa. La tormenta, el coche, la noche en vela tal vez era necesario para recordarnos algo que estábamos olvidando. Marcos se quedó en silencio. Sabía que las palabras de Laura tenían más peso del que parecían. Los últimos meses habían sido rutinarios, trabajo, cansancio, obligaciones, y pocas veces la oportunidad de mirarse realmente. Ese viaje, que se suponía iba a ser una escapada romántica tranquila, se estaba convirtiendo en una manera inesperada de reencontrarse. Laura se detuvo junto a un tronco y se apoyó en él, mirando a Marcos fijamente. Sus ojos buscaban algo, un gesto, una señal. «Marcos, ¿tú eres feliz?» «Con nosotros, quiero decir», preguntó con voz suave pero directa. Él sintió que el corazón le daba un pequeño salto. No esperaba esa pregunta, al menos no en ese momento. Tierra mojada, sol suave, un coche averiado a lo lejos y una pregunta que podía cambiarlo todo. Tomó aire, mirándola sin apresurarse. «Sí», respondió con sinceridad. «Pero sé que a veces no lo demuestro. Me pierdo tratando de mantener todo en orden, de que nada falte y tal vez me olvido de que lo más importante eres tú». Laura no esperaba esa respuesta tan clara, tan honesta. Sus ojos se humedecieron rápidamente. «Yo también soy feliz contigo», confesó, solo quería escucharlo. «A veces siento que la rutina nos come, que vamos en automático como si viviéramos juntos, pero a medias». Marcos dio un paso hacia ella y le tomó las manos, con una firmeza cálida. «No quiero vivir a medias contigo. Si este viaje nos sirve para recordar quiénes somos, entonces valió la pena cada gota de lluvia y cada minuto en ese coche frío». Laura sintió que el pecho se le llenaba de emoción, como si el aire estuviera hecho de algo demasiado grande para contenerlo. Se abrazaron. Largo, profundo, de esos abrazos que guardan años de amor que no siempre se dice con palabras. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Laura. Era la asistencia en carretera avisando que estaban cerca. Ella respiró hondo, limpiándose una lágrima que caía sin permiso, y ambos comenzaron a caminar de regreso. Cuando llegaron al coche, la grúa ya estaba estacionada detrás. Un hombre bajó con una sonrisa amable y comenzó a revisar el vehículo. «Parece que el motor se sobrecalentó. Tendré que llevarlo al taller en el pueblo más cercano», explicó. Laura y Marcos intercambiaron una mirada silenciosa. Ya no había prisa. Ya no había desesperación. Solo un nuevo capítulo del viaje que estaban viviendo. «Está bien. Lo que sea necesario», dijo Marcos. Mientras el coche era cargado, Laura tomó la mano de Marcos y entrelazó sus dedos con los suyos. No hablaron mucho más. No hacía falta. El camino seguía,
aunque el destino cambiara. La noche anterior habían aprendido a apoyarse. Esa mañana estaban aprendiendo a escucharse. Y lo que viniera después sería otra enseñanza más que llevarían para siempre. La grúa avanzaba lentamente por la carretera mientras Laura y Marcos viajaban dentro del vehículo del mecánico, sentados juntos en el asiento trasero. Sus manos seguían entrelazadas, como si esas manos unidas fueran ahora su punto de equilibrio, una forma de decirse sin palabras que estaban juntos en aquello. El mecánico, un hombre de mediana edad con voz tranquila, les explicó que el pueblo más cercano estaba a solo 20 minutos y que el taller allí podría revisar el coche durante el día. Laura asentía en silencio mientras Marcos intentaba mantener la vista en el horizonte para no pensar demasiado en cómo lo imprevisto seguía apareciendo una y otra vez en su viaje. Al llegar al pueblo, la tranquilidad del lugar los envolvió como una brisa suave. Era pequeño, casi sacado de una postal, con casas bajas de colores claros y calles húmedas todavía por la tormenta de la noche anterior. El taller mecánico estaba justo en la entrada del pueblo, un establecimiento sencillo pero con todo lo necesario para trabajar en el coche. El mecánico descendió y comenzó a hablar con un compañero, mientras ellos bajaban despacio, algo rígidos tras tantas horas en el automóvil. «Podemos revisar el coche de inmediato, pero tomará varias horas repararlo», comentó el mecánico después de una rápida inspección. Marcos respiró profundamente, tratando de que la preocupación no se notara demasiado en su rostro. Laura, sin embargo, sonrió y dijo, «Está bien. Podemos esperar. No hay prisa». Esta vez, sus palabras no eran una forma de ocultar preocupación. Realmente ya no había angustia en su voz. La noche había cambiado algo en ambos. Ahora entendían que el tiempo también podía estar a su favor si sabían mirarlo con calma. Decidieron caminar hacia el centro del pueblo para buscar un lugar donde tomar algo mientras esperaban. Las calles estaban tranquilas, apenas se veía gente, pero el olor a pan recién horneado los guiaba hacia una panadería que parecía ser el corazón del lugar. Entraron y una mujer de sonrisa amplia los recibió como si los conociera de toda la vida. Pidieron café y croissants. Se sentaron cerca de una ventana que daba a la calle. El sol comenzaba a calentar el vidrio y Laura apoyó la mano sobre él, buscando suavemente la sensación de calor. Marcos la observó con una ternura que pocas veces se permitía expresar tan abiertamente. Esa mujer que estaba frente a él, que había aguantado la tormenta, el cansancio, la incertidumbre, seguía sonriendo. Y él se sintió afortunado. «Pensé que este viaje sería simple», dijo Marcos riendo con cierto cansancio. «Pero creo que la vida nos está diciendo que salgamos de la rutina aunque sea a la fuerza». Laura tomó un sorbo de café y lo miró fijamente, como si sus ojos fueran un espejo donde también podía ver sus propios pensamientos. «Tal vez lo necesitábamos», respondió. «Cuando todo siempre es igual, uno deja de ver las cosas importantes». Las palabras quedaron flotando entre ellos, llenas de verdad y de una sensación nueva, como si estuvieran conociéndose por primera vez otra vez. Permanecieron un rato más ahí, sin prisas, dejando que el calor del desayuno les recorriera el cuerpo y el alma. Cuando terminaron, decidieron caminar por el pueblo. Había una pequeña plaza con un parque en el centro, árboles altos y un par de niños jugando cerca de un columpio. Laura los observó y una sonrisa apareció en su rostro sin que ella pudiera evitarlo. Marcos también miró la escena, pero en lugar de ver solo a los niños, vio el reflejo de un deseo que ambos habían evitado hablar durante años. ¿Alguna vez pensaste en formar una familia?, preguntó él de pronto, con voz suave, casi temerosa de escuchar su propia pregunta. Laura lo miró sorprendida. No por la pregunta en sí, sino porque él la hiciera en ese momento y con esa mirada. Se acercó un poco más y tomó su mano. «Sí, lo he pensado», confesó. «Muchas veces. Pero nunca supe si tú también lo querías». Marcos bajó la mirada por un instante. «A veces tengo miedo de no ser suficiente, de fallar. Pero si tú quieres intentarlo, yo quiero intentarlo contigo». Laura apretó su mano con fuerza, como si quisiera transmitirle a través del tacto todo lo que sentía.
Intentarlo juntos, siempre juntos, respondió. Ese intercambio de palabras fue como abrir una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Una puerta que la rutina, el trabajo y los silencios habían mantenido bloqueada sin querer. Pero allí, en un pueblo pequeño, sin coche y sin prisa, esa puerta finalmente se abrió. Decidieron sentarse en un banco del parque. Laura apoyó su cabeza en el hombro de Marcos y él pasó su brazo alrededor de ella. Se quedaron mirando el cielo claro, respirando tranquilidad, sintiendo que, pese a todo, ese viaje estaba cumpliendo una misión más grande de la que imaginaron. Después de un rato, el mecánico llamó a Marcos para avisar que el coche estaría listo alrededor de la tarde. Así que aún tenían tiempo para disfrutar del pueblo y de su calma. Siguieron caminando, observando cada rincón como si descubrieran un tesoro escondido. Una iglesia antigua, una tienda de artesanías, un pequeño río que cruzaba al final del camino. Todo se sentía nuevo, especial, como si la vida les estuviera enseñando que la belleza a veces aparece donde menos se espera. Cuando se acercaba la hora del mediodía, encontraron un restaurante con mesas al aire libre. Se sentaron a comer, riendo, recordando pequeños detalles de su relación que parecían olvidados. Laura recordó su primer viaje juntos y cómo Marcos se perdió con el GPS apagado. Marcos recordó cómo Laura siempre llevaba un snack escondido en la mochila para cualquier emergencia. Eran tonterías, sí, pero las tonterías eran las que construían la historia de ellos dos. La comida fue sencilla pero deliciosa. Y el ambiente cálido hizo que cada minuto se sintiera como un regalo. Cuando terminaron, regresaron al taller caminando despacio, aún tomados de la mano. El mecánico los recibió con buenas noticias. El coche estaba reparado y listo para seguir el viaje. Marcos sintió un alivio enorme, aunque también un pequeño suspiro de nostalgia por dejar aquel pueblito que, en pocas horas, les había dado tanto. Antes de subir al coche, Laura se detuvo y miró de nuevo alrededor. Ese lugar quedaba grabado en su memoria. No como un sitio turístico, sino como un punto de inflexión en sus vidas. Marcos la abrazó por detrás y apoyó su barbilla en su hombro. ¿Lista?, preguntó suavemente. Laura respiró profundo y asintió. Más que nunca. Se subieron al coche y retomaron el camino hacia la casa de campo. Pero ahora no tenían prisa, no había carreras contra la tormenta, ni miedo, ni silencios cargados. Había calma. Había complicidad. Había amor que volvía a sentirse vivo. El sol acompañaba el viaje, asomándose por la ventana y llenando el interior del coche con una luz cálida. Laura apoyó su mano sobre la de Marcos en la palanca de cambios, un gesto sencillo pero lleno de significado. Él le sonrió y, por primera vez desde que inició el viaje, sintió que no importaba cuánto tardaran en llegar. Porque, en realidad, ya estaban llegando el uno al otro. Aquel viaje, que parecía haber comenzado como una escapada cualquiera, se había convertido en una aventura de reencuentro. Y aunque aún faltaba llegar al destino, ambos sabían que lo verdaderamente importante ya estaba sucediendo. El silencio volvió a reinar dentro del coche cuando Laura cerró los ojos otra vez. No estaba durmiendo del todo, pero tampoco quería abrirlos. Era como si temiera que un solo movimiento pudiera destruir ese nuevo equilibrio que acababan de recuperar. Afuera, la noche seguía fría, y el vidrio delantero estaba cubierto de gotas pequeñas que parecían brillar cada vez que algún coche lejano pasaba por la carretera. El cansancio los tenía atrapados, pero el corazón de ambos se sentía despierto. Daniel apoyó la cabeza contra el asiento y suspiró. Era un suspiro diferente, uno que no cargaba dolor, sino alivio. La confesión de Laura había abierto heridas, sí, pero también había permitido que las palabras que ambos guardaban por tanto tiempo salieran al fin. Se miró las manos. Estaban temblando un poco. Creía que después de tantos años, lo había visto todo, pero nunca imaginó que su esposa aún guardara miedo de perderlo. Laura abrió los ojos al sentir ese suspiro profundo y lo observó a través de la luz tenue. Lo conocía tanto, podía notar cuando estaba triste, cansado o preocupado. Esta vez, lo veía sorprendido.
No me imaginé que te doliera tanto, dijo ella con voz baja. Daniel se volvió hacia ella. No me imaginé que te sintieras tan sola estando conmigo. Un silencio suave cayó entre los dos. No era incómodo, sino uno que permitía que el corazón procesara lo vivido. Laura sonrió un poco, como si quisiera decir algo que no encontraba palabras. Se acercó lentamente hacia él y puso una mano en su mejilla. La piel de Daniel estaba tibia, y ese contacto pequeño, simple, se sintió como un abrazo completo. Gracias por no rendirte conmigo, susurró. Gracias por recordarme que estás aquí, respondió él, tomando su mano y llevándola a sus labios. Ambos se quedaron así por un momento, con los ojos cerrados, sintiendo el calor del otro. Afuera, el cielo empezaba a cambiar de color. Las estrellas seguían visibles, pero un tono violeta comenzaba a nacer en el horizonte. La noche se estaba yendo. Y con ella, todas las dudas. Daniel se movió un poco y se sentó mejor. Prometo que voy a escucharte más. Y que voy a decirte lo que siento sin miedo. No quiero que nada vuelva a separarnos. Yo también prometo eso, dijo Laura. No quiero guardar más cosas dentro. Tú eres mi casa, Daniel. No me di cuenta de que yo misma estaba rompiendo las paredes. Él sonrió, y en sus ojos volvió a aparecer ese brillo que hacía tiempo había desaparecido. El frío empezaba a colarse en sus piernas. La gasolina estaba casi por acabarse y la batería del coche apenas sobrevivía. Fue entonces cuando las primeras luces del amanecer iluminaron su rostro. Todo se veía más claro. No solo afuera, también entre ellos. Laura se enderezó en su asiento y miró por la ventana. Nunca un amanecer le había parecido tan hermoso. Quizás no era el lugar más cómodo ni la noche más fácil, pero era el momento donde volvía a sentir que tenía un hogar. Que aún había un nosotros. Daniel encendió el motor con cuidado. El coche tembló un poco antes de arrancar, como si también hubiera pasado por una noche larga de emociones. ¿Listos para volver?, preguntó él, con una voz que por primera vez en mucho tiempo sonaba segura. Laura asintió. Antes de que él pudiera poner el coche en marcha, ella se inclinó hacia adelante y le dio un beso suave en los labios. Un beso lento, lleno de perdón y lleno de esperanza. Vamos a volver, sí. Pero también vamos a empezar de nuevo, dijo ella. Él tomó su mano y la apretó fuerte. Sin soltarla, comenzó a conducir de regreso. La carretera estaba tranquila, y el sol empezaba a pintar el mundo con un color cálido. Laura apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, esta vez sí, con sueño y tranquilidad. Mientras avanzaban por la carretera, Daniel pensó en todo lo que habían pasado juntos. Las risas, los miedos, los errores. Y entendió algo importante: el amor no estaba hecho solo de días perfectos, sino de noches difíciles donde dos personas deciden no darse por vencidas. Más adelante, apareció un pequeño restaurante junto a la carretera. Daniel sonrió. ¿Desayuno? Laura levantó la vista y asintió, con una sonrisa más grande que cualquier preocupación. Desayuno. Y café. Mucho café. Se estacionaron y salieron del coche. Al estirar las piernas, ambos sintieron el peso de las horas sentados, pero también la ligereza de un corazón liberado. Laura tomó aire fresco y cerró los ojos. Ya no se sentía atrapada. Ahora se sentía viva. Daniel la abrazó por atrás, apoyando su mentón en su hombro. ¿Sabes?, dijo él. Tal vez esta fue la peor noche para dormir, pero la mejor para recordarnos que seguimos siendo un equipo. Ella giró un poco la cabeza y lo miró con ternura. Si seguimos siendo nosotros. Entraron al restaurante tomados de la mano. Adentro, el olor a pan recién hecho y a café caliente los recibió como si el mundo quisiera darles la bienvenida otra vez. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Mientras el sol terminaba de salir, ellos se miraron con calma. Sin prisas. Sin miedo. De repente, Laura rió, y Daniel también comenzó a reír. No sabían exactamente por qué. Tal vez por el sueño. Tal vez porque la vida, de alguna manera, siempre sorprende.
o porque habían sobrevivido a una noche que pudo haberlos roto, pero que terminó uniéndolos más. Con las manos entrelazadas sobre la mesa, se dieron cuenta de que el viaje no había sido un castigo ni una mala suerte. Había sido una oportunidad. Una prueba. Una puerta que se abrió para que regresaran no al punto donde estaban antes, sino un paso más adelante. Y mientras el nuevo día se hacía más brillante, Laura y Daniel empezaron a escribir un nuevo capítulo de su historia. No en un coche, no